Hoy voy a hablar de no perder el rumbo. Dile que está a tu lado, no pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Y eso es una foto de un paisaje de por aquí cerca, que está ahí si usted va caminando. Lo va a encontrar. No pierdas el rumbo. Está detrás del pino canario. Usted sabe cuando se mete con los pinos, si no hay carreteras o si no hay caminos, se pierde. Yo me he perdido aún con caminos, pues ¿cómo será si no hay caminos? No pierdas el rumbo. Filipenses capítulo 3, versos del 7 al 16, dice así la palabra de Dios. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Y dice el apóstol, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Y está el apóstol escribiendo a la iglesia de Filipo. Y me sorprende ese verso 14, porque dice, prosigo hacia la meta. ¿Hacia dónde vamos? A la meta. Dice, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús y es por fe. Mire, cuando tú vas por el coche o cuando tú vas haciendo senderos en la isla, que hay un montón de senderos por todos lados, cuando te metes a caminar por el medio del monte y vas por un sendero, cuando subes al Teide, o cuando vas con coche o lo que sea, y cuando tú vas a sitios que no conoces, llegas a cruces de carreteras y te encuentras cosas como esta, ¿verdad? Muchas veces. Y entonces tienes que decidir qué camino vas a seguir. Y tú miras el cartel ya que él te dice 3 kilómetros, 20 kilómetros, 50 kilómetros, y tú miras y normalmente suele haber señales en el cruce de caminos que te indican el destino. Pero a veces las señales no están claras. A veces estás haciendo un sendero que dice este es el sendero número 3 o número 9 y cuando llegas alguien le quitó el número al sendero y tú dices, ¿y ahora para dónde tiro? ¿Le ha pasado alguna vez? Si no le ha pasado es que no ha caminado mucho por la isla. Pero hay un montón de senderos que le faltan direcciones, que le faltan señales. Y entonces te pones a pensar y dices, bueno, yo creo que es este que sube porque hay otro que baja y el otro que va para allá, pero si yo voy a aquel sitio, al otro sitio, seguramente a muchas personas les habrá pasado que se dedican a caminar y se quedan pensando y a lo mejor toman un camino y se dan cuenta que se están alejando del destino a donde querían llegar. Y entonces te tienes que replantear y muchas veces tienes que optar por volver atrás para tomar la dirección correcta. ¿Te ha pasado alguna vez? Yo creo que a todos nos habrá pasado. Y a veces nos equivocamos, ya te digo, volvemos atrás. En la vida diaria ocurren circunstancias muy similares. Todos tenemos decisiones que tomamos a diario. A veces son decisiones que son sencillas, otras veces no son tan sencillas. Pero tienes que tener claro si te van a llevar al propósito de Dios para tu vida, a alcanzar los sueños que Dios ha depositado en ti, a alcanzar lo que Dios desea para ti. Y cómo escoger esta forma acertada a veces es difícil. Por eso el día de hoy le voy a dar unos matices de cuando tenemos que tomar decisiones o misiones o caminos en nuestra vida, que podamos ser un poco más conscientes de cómo tomarlos. En primer lugar, es importante buscar un momento y un espacio para reflexionar. A veces tomamos decisiones y las tomamos en caliente. ¿Sabe qué pasa normalmente cuando usted toma decisiones en caliente? Cuando lo hace sin pensar, cuando lo hace mosqueado, cuando lo hace... ¿Saben lo que le pasa? Porque a todos les habrá pasado, ¿verdad?
Después tenemos que arrepentirnos de muchas cosas porque tomamos decisiones erróneas. Entonces, en primer lugar, importantísimo, cuando tienes que tomar decisiones en tu vida, tomar un momento y buscar un espacio para reflexionar. Porque a veces no puedes reflexionar cuando estás en medio de la circunstancia, de la situación. A veces vivimos de forma tan ajetreada que pocas veces entendemos esa necesidad de separar un tiempo para pensar en la decisión que tengo que tomar. Un tiempo y un espacio, eso lo hacía Jesús. Jesús muchas veces se apartaba de los discípulos, se apartaba de las multitudes y se iba a tener esa intimidad con Dios, a reflexionar en el próximo paso a dar y a saber si los pasos que estaba dando lo iban a alcanzar a la meta para la cual había venido. Entonces tenemos que tener corriente estas cosas, meditar y examinar las diferentes opciones que tenemos por delante. Si usted llega a un cruce de caminos, usted puede ser que tenga señales y las señales le indican algo. Usted tiene que saber si va a seguir el camino que va a alcanzar el propósito para su vida o no. Eso es lo primero que tienes que hacer. Entonces, medite las cosas en su vida. Muchas veces tomamos decisiones a la ligera y son decisiones que nos van a marcar en el futuro. Entonces, siéntese, reflexiónese, aparte cuando tenga que apartarse y pregunte y consulte y reflexione a ver qué decisión va a tomar. En segundo lugar, tienes que evaluar qué alternativa será más útil para alcanzar esas metas o los objetivos que tú tienes en tu vida. Porque todos tenemos metas en nuestra vida, sueños, objetivos o cosas a donde queremos llegar. Hay gente que camina sin rumbo, que no espera nada de la vida y dice, hoy me da lo mismo ir para la derecha, que ir para la izquierda, que ir para adelante, que ir para atrás, le dan lo mismo las cosas. Pero cuando uno es creyente, uno sabe que tiene unos objetivos de vida que te marca la palabra, que están en tu interior, objetivos personales y que tienes que muchas veces pararte a pensar si la decisión que vas a tomar, en qué manera va a afectar a esos objetivos. Para avanzar tienes que preguntarte cosas como esta. ¿Beneficiará mi vida esta decisión? ¿Me va a beneficiar a corto plazo, a largo plazo, en el futuro? Esta decisión que tomo ahora, que a mí me parece acertada, ¿cómo va a afectar a mi vida? A veces no pensamos estas cosas. Si escojo ese rumbo, ¿llegaré a alcanzar los sueños que Dios puso en mi vida? ¿O se aleja aquel camino de mis sueños? Si yo tengo un sueño, yo sé que Dios me ha llamado a esto y me ha llamado a lo otro. Si yo ahora hago aquello, ¿afectará mi sueño? Posiblemente sí. Entonces, párate a pensar, hazte esas preguntas. Tienes que preguntarte, ¿mis decisiones van a perjudicar a mis seres queridos o los van a bendecir? A veces tomamos decisiones que perjudican a los seres queridos y no somos conscientes porque no paramos a pensar las cosas. ¿Se verá afectada mi integridad como persona, como hijo de Dios? Voy a tomar una decisión, voy a tomar un trabajo, voy a tomar una ruta que va a hacer que tenga que mentir, que tenga que engañar, que tenga que comportarme de una manera que va a afectar mi intimidad, mi integridad con Dios. Todas esas cosas es para preguntárselas. ¿Cuánto tiempo demandará de mí esa opción? ¿Me va a absorber tanto tiempo que me va a quitar tiempo para las cosas que yo sé que Dios quiere para mí? A veces no pensamos estas cosas. A veces decimos, sí, vale, vamos. Y después cuando pasan las semanas, los meses, estás diciendo, ya, esto me está agobiando, porque no pensaste la decisión, porque no la examinaste, porque no la tuviste presente. Otra cosa que tienes que tener claro en esas preguntas es, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? De esa decisión que vas a tomar. ¿La Biblia te bendice? ¿La Biblia te llama bienaventurado? ¿Qué buena decisión vas a tomar? ¿O la Biblia dice lo contrario? Se pasa mucho con las relaciones. Y otra de esas preguntas que tienes que hacerte, ¿tengo la paz del Espíritu Santo? Esa decisión, ese deseo que voy a tomar, ¿produce paz en mi corazón? Para eso tienes que tener una relación con Dios. Si no tienes una relación con Dios, vas a estar toda la vida intranquilo, angustiado, pero cuando tú comienzas a tener una relación con Dios, con el Espíritu Santo, y dices, Espíritu Santo, tengo que tomar estas decisiones, ¿cómo afecta? Y Él te pone paz o te pone inquietud, y en base a lo que tú experimentas, sabes qué decisiones vas a tomar. Pero a veces no somos conscientes de estas preguntas. En tercer lugar, tienes que buscar muchas veces el consejo de personas de confianza, que por su experiencia o por su trayectoria de vida podrán ayudarte trayendo luz a esas decisiones. Eso no quiere decir que vayas a seguir al pie de la letra lo que ellos te recomiendan, pero en tu actitud te va a ser útil a la hora de tomar esa decisión. Ya lo dice Proverbios capítulo 15, hablando del consejo. Dice, cuando no hay consulta, cuando no pides consejo, los planes fracasan. El éxito depende de los muchos consejeros. Y sigue diciendo que bueno es hallar la respuesta apropiada y aún más cuando el tiempo es oportuno. Entonces,
consulten las cosas, pregúntenle a personas que tengan esa trayectoria de su vida, personas de confianza, y por lo menos ténganlo en cuenta. Le pueden dar un consejo que a lo mejor usted no va a seguir, pero usted lo tiene que tener en cuenta, porque ven más allá que usted muchas veces, porque a veces cuando tomamos decisiones nosotros estamos como en una caja y vemos dentro de la caja, pero cuando le preguntamos a alguien que está fuera de esa situación, dice, mira, por ahí esto, por aquí aquello, lo otro. Entonces tenemos que ser conscientes de estas cosas. Y por último, al final, cuando tomamos la decisión, la que consideramos más adecuada, cuando llegamos al cruce de caminos y decimos, no, yo creo que aquel camino es el que me va a llevar a la ruta, porque yo voy hacia allá y yo sé cuál es mi visión de la vida y mi propósito, voy a tomar aquel camino o ese rumbo. No tengas miedo a equivocarte. Una de las cosas malas es coger un camino y estar con miedo, pero será, no será, y empiezas a caminar con miedo, y el miedo no viene de Dios. La duda no viene de Dios. Entonces cuando tú ya has determinado todas estas cosas, cuando tú sabes el rumbo, quizás las cosas no resulten como las hayas tú planificado o previsto. Quizás empiezas ese camino, ese rumbo o esa decisión y empiezas a ver qué cosas no funcionan. No sé qué te puede pasar. Pero aunque aún fuera así, si tú has meditado, si tú has consultado, si tú has sido previsor, si tú has reflexionado, si tú te has hecho estas preguntas, aunque las cosas te vayan como no esperabas, tú estás madurando como persona. Esa decisión que tú tomaste en Dios, en reflexión, en obediencia, eso te va a ayudar a mejorar como persona, aunque la decisión no sea la correcta. Fíjese, porque nos podemos equivocar. ¿Se alguna vez ha equivocado? ¿Cuándo nos equivocamos? Muchas veces. Pero eso te ayuda a madurar y a saber que todas las cosas las has hecho correctamente y te hace mejor persona y te hace madurar y te hace seguir adelante. Y toda la vida está llena de decisiones. Decidimos desde por la mañana hasta por la noche cosas en nuestra vida. Usted decide a qué hora se va a levantar, a qué hora pone el despertador, ¿verdad? De por la noche, ¿a qué ponemos el despertador? Que yo empiezo a trabajar a las 7, no, entonces a las 6, entonces mejor a las 5 porque quiero un tiempo de oración. Entonces tú decides a qué hora levantarte. Y a qué hora te acuestas también lo decides. Me voy a acostar ya porque mañana tengo que madrugar. Decidimos, estamos todo el día decidiendo cosas. Y parecen cosas insignificantes, pero son cosas que tienen que ver con el Espíritu, tienen que ver con nuestra relación personal, con nosotros mismos, con Dios y con el prójimo. Tenemos que decidir siempre, cada día, que Jesús sea el Señor de nuestra vida. Eso también es una decisión. No es una decisión que se hace una vez, le dice Señor, sé Señor de mi vida, y no la haces más. Sino que cada día tú tienes que decidir, este día va a ser un día que voy a dedicar a Dios, que voy a luchar por seguir su mensaje, que voy a hacer la voluntad de Dios. Es una decisión diaria. Es como dijo Jesús, cada día traerá su propia afán, cada día traerá su propia cruz. Tú tienes que tomarla y hacer la voluntad de Dios. Son decisiones diarias. No creas que sí, ya yo recibí a Jesús en mi corazón. Eso me vale para los 70 años que me quedan. No, Señor. Cada día caminamos y cada día tomamos decisiones. Cuando uno pierde muchas veces la visión hacia dónde quiere llegar, se queda dando tumbos, estancado, o se queda dando vueltas en el camino y vas por un lado y vuelves atrás y vas al otro y te das cuenta de que no y vas al otro y te quedas muchas veces sin rumbo. Por eso dirá que está a tu lado, no pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Cuando comienzas un proyecto, es algo que yo he visto mucho, la gente comienza un proyecto con un fin, con un propósito, pero que a medida que va caminando hacia ese propósito, vas pensando ese propósito y comenzamos a perder el rumbo o la razón de ser de ese propósito o la meta. Aquello que te impulsó a comenzar, dice voy a tomar este camino porque yo sé que voy a cumplir aquel sueño en Dios o aquello lo deseo para mi vida o para mi familia y comienzas a caminar ese rumbo y a veces te quedas en medio del camino y no sabes ni para dónde estás yendo. Te olvidaste de cuál era la visión por la que comenzaste esa decisión o ese camino y te quedas pensando ¿y a dónde voy ahora? Perdemos muchas veces el rumbo o la razón de ser. Cuando tú pierdes la razón de ser de por qué empezaste algo, las cosas se quedan en vano. Y yo puse aquí unos ejemplos. Tengo conocidos, por ejemplo, que decidieron ir a Inglaterra o a Malta a aprender inglés. Y dice, voy a ir a Malta a aprender inglés, voy a estar 3 meses que voy a aprender inglés. Y cuando vienen a los 3 meses, y yo, ¿aprendiste inglés? ¿Qué va? Me junté con los españoles en Malta, nos íbamos de fiesta, salimos para acá, me puse a trabajar en un bar de españoles y tal, y no hablé una papa en inglés. O sea, que fue con una visión, fue con un propósito, pero volvió y no lo cumplió porque en medio camino. Bueno, pero la experiencia es bonita porque estuve en Inglaterra, porque estuve en Malta y conocí otra cultura, sí, pero perdiste la visión, perdiste la razón de ser, de ir, y a veces perdemos en el camino la razón de ser. Entonces es bueno, aprendiste muchas cosas, pero verdaderamente fuiste a aprender inglés.
y prácticamente sabes lo mismo que cuando llegaste. ¿Por qué? Porque en el camino te quedaste en medio, perdiste el rumbo. A veces nos pasa en lo laboral, comenzamos un proyecto, una visión con un fin y a lo mejor tú piensas voy a esforzarme esos 3 meses para levantar este proyecto, para lo otro, y empiezas porque tú necesitas más solvencia para tu familia o porque necesitas más tiempo para tu familia y dices yo estos 3 meses me voy a dedicar a esto y luego ya voy a tener más tiempo y empiezas, pasan 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año, 2 años y te das cuenta que estás en un círculo y dices pero si esto no era lo que yo quería. Si esto iba a ser así 3 meses para yo tener más tiempo para estar con mi familia, a lo mejor pasan 4 años y has estado menos tiempo que nunca con tu familia. ¿Por qué? Porque tenías una visión, tenías una razón de ser, de hacer una cosa, pero la perdiste en el camino. Te quedas muchas veces sin rumbo. Y a eso pasa tantas veces y lo ves a cada momento. ¿Cuánta gente dice cuando yo me jubile? Si yo trabajara menos horas. Y resulta que a lo mejor te bajan las horas o te jubilas, dice, haría con el tiempo esto, aquello, lo otro, y resulta que ahora dispones de ese tiempo y no has hecho nada. ¿Por qué? Porque pierdes la razón de ser, porque pierdes la visión, te quedas sin rumbo. Pasa hasta con las vacaciones. ¿Cuántos han ido de vacaciones? ¿Alguna vez ha ido de vacaciones? ¿Cuánta gente está pensando, me voy de vacaciones, para descansar, para desconectar, para estar con la familia, porque necesito las vacaciones? Y antes de las vacaciones estás agoneado porque tienes que poner todas las cosas en orden y estás agoneado y no te dio tiempo. Y te vas la semana de vacaciones y sigues agoneado porque dices, pero no terminé aquello, y cómo estarán mis hijos, y se habrá muerto el perro, y estás pensando en esto, y no has desconectado. Y estás planeando unas vacaciones para desconectar, y tienes el móvil, y llamas a uno, y estás con el otro, y al final apenas estuviste con la familia. Y cuando llegas de vacaciones, llegas con sobretrabajo porque entonces perdiste la razón de ser de las vacaciones. Conectar con la familia, conectar más con ellos, la perdiste y no somos conscientes de estas cosas. Pasa con los proyectos aún en el Señor. Hay personas que empiezan proyectos en el Señor que tienen una visión, que tienen un fin, que tienen una razón de ser, pero en el camino quizás porque cogen atajos, quizá porque a veces falta sabiduría, quizá porque te acomodas, o quizá porque no ves el resultado o las adversidades, por la falta de sabiduría, muchas cosas, el proyecto se vuelve meramente humano. Esa no era la razón de ser del proyecto. Pero te quedas sin rumbo. Y entonces tienes que volver a pensar, yo comencé esto para llegar a dónde, ¿cuál era el propósito de esto? Y tienes que empezar a replantearte cosas. Y muchas veces pierde uno la esencia del espíritu, la razón de ser, del sueño que Dios puso en tu mente, porque te quedas sin rumbo. Y por eso muchas veces la gente me pregunta, mira, estoy haciendo esto y lo otro, y digo, ese era el fin, y te pones a pensar, la verdad que no, es que cuando yo empecé esto, el fin era, Dios puso en mi vida que yo tenía que llegar hasta aquí. ¿Lo estás logrando? ¿Estás caminando hacia el fin? ¿O te has quedado dando vueltas y dando tumbos en el camino? Y a veces no somos conscientes de estas cosas, y llega la frustración, llega el fracaso. Yo puse aquí un ejemplo, yo sé que ustedes tienen imaginación. ¿Cuántos tienen imaginación aquí? Yo sé que el pastor es muy imaginativo. ¿Usted tiene imaginación? Imagínese que yo le envío a usted con una misión y le digo, le hago un encargo, digo, tengo un sueño, tengo una visión y tienes que repartir 500 Biblias a Santa Cruz y te dejo el coche y te dejo las 500 Biblias y te digo, lleva estas 500 Biblias a Santa Cruz y ahí llévalas a la Plaza de España. Y ahí ya verás lo que tendrás que hacer. Y usted sale contento y usted sale por el camino con el coche, con las 500 Biblias, con esa visión o con ese sueño, con esa orden de Dios. Imagínese. ¿Está imaginando? ¿Lo tiene en la mente ya? ¿Usted tiene carnet de conducir? Pues entonces búsquese a alguien que tenga carnet de conducir. Imagina, hombre, que tiene alguien que tiene carnet de conducir, que lo pueda llevar a Santa Cruz. Pero a medio camino vaya y pasa por el Sausal y dice, la gasolinera. Dice, ¿cómo estamos de gasolina? En medio de depósito, pero me dijo que había para ir para vuelta, hay de sobra, pero tú dices, hombre, hay de sobra. Pero por si las moscas, vamos a asegurarnos. Vamos a parar en la gasolinera para asegurarnos. No sé que nos vamos a quedar sin gasolina. Y ya empezamos a veces a coger atajos, a hacer cosas que se van un poco del plan. Y entonces paras en la gasolinera por si las moscas, y ahí estás echándole gasolina al coche, y alguien te ve las Biblias y dice, ay, va a repartir Biblias, ay, ¿por qué no me da una Biblia? Y dice, ay, qué bueno. Si mi misión es repartir Biblias. Y entonces usted coge la Biblia de una Biblia y la otra Biblia y la otra gasolinera y todo el mundo quiere Biblia. Usted se pone a repartir la Biblia y dice, qué bueno, el Señor me está bendiciendo. Estoy repartiendo las Biblias. ¿Entiende lo que estoy diciendo?
Y ahí la gasolina dice, muchacho, si hay una feria del libro ahora en Tacoronte, vete para Tacoronte, que aquello está lleno de gente, la feria del libro. Ahí vas a poder repartir muchas Biblias. Y dice, qué bueno, y sale del Sausal y se mete para Tacoronte y llega ahí a la feria del libro y empieza a repartir Biblias. Está tan contento porque dice, estoy cumpliendo con la misión que Dios me dio de repartir Biblias. A veces nos creemos las cosas. Y nos ponemos tan contentos y vamos y repartimos las Biblias y llegamos y gastamos las 500 Biblias y nos venimos para el norte, ya es para otra vez para acá. Imagínense que usted entra por la puerta y yo le digo, ¿qué tal las 500 Biblias? Estaban esperándote 500 personas, ¿verdad? Que anoche lo soñé en el espíritu, que habían 500 personas en la Plaza de España, sedientos con hambre de Dios, y que tú le dabas las 500 Biblias. Y dice, no, más milagro todavía, si las dejé en Tacoronte, en el Sausal, si la gente me las quitaba de la mano. ¿Entiende? Que podemos estar pidiendo la visión, el fin de las cosas, porque a veces nos inventamos cosas que decimos que son del Señor. Pero esa era la misión que te dio el Señor. Ese era el fin que ibas a hacer tu vida, que ibas a hacer las cosas. ¿Ese era? ¿O te lo inventaste por el camino? Y a veces no entendemos las cosas. Por eso cada día, yo como pastor y como iglesia, tenemos que cada uno de nosotros volver a reexaminarlo, a ver si estamos haciendo lo que Jesús nos ha mandado a hacer. Porque todo el mundo nos manda, tenemos una misión de parte de Dios. En el momento que saliste a la primera gasolinera, ya estabas poniendo en peligro la razón de ser de la misión. Pero quizás hubiese pensado, bueno, estoy aquí, bueno, pero vamos a volver al camino. Y a veces se nos hace fácil volver al camino, pero a veces nos enrollamos en el camino. Muchos se enrollan en el camino porque hay otras señales. Dice, bueno, ya que estamos aquí, ¿por qué no vamos al camino de Chasna, que no lo conozco y está cerca? Vamos. Pero ya te está saliendo la misión si no era esa. Y a veces puedes volver a conectar con la misión, pero normalmente la gente se pierde. Se pierde en el camino, se queda sin rumbo. Entonces tienes que ser consciente de cuál es la misión, la visión, cuál es la razón de ser de tu vida, de tus sueños, a dónde te ha llamado Dios y volver a replantearte si en la posición que estás del camino vas a alcanzar los sueños que Dios tiene para ti. Porque a veces nos olvidamos hasta de los sueños. Y cada uno tiene que meditar si lo que hace en su vida diaria está encaminado al propósito que Dios tiene para tu vida. Y si no, pide dirección. Mire, Jesús tenía las cosas claras. Usted vi la vida de Jesús, Él tenía las cosas claras. Él no se dejó embaucar ni por los éxitos, cuando le iba la cosa bien, cuando la gente la adulaba, Él no se dejaba embaucar de eso. Ni los logros, ni las alegrías, ni tampoco por los reveses. Muchas veces tuvo reveses, pero como Él tenía las cosas claras, Él sabía la visión que tenía. ¿A dónde quería llegar? Usted tiene que tener claro a dónde quiere llegar en su vida. Él tenía una meta, un rumbo, una misión, una voluntad que realizar y era la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Y puso su vida, sus dones, puso todos sus derechos al servicio de los demás. Por eso cumplió la misión del Padre. La pregunta es, ¿cuál es tu razón de ser? ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Te la has planteado? ¿A dónde quieres llegar como creyente, como hijo de Dios? ¿Y estás caminando hacia donde quieres llegar? ¿Estás caminando hacia hacer realidad las promesas de Dios? ¿O te estás quedando a medio camino? A veces nos quedamos a medio camino. Dios tiene cosas para ti. Hay una palabra que se debe cumplir en tu vida. ¿Estás caminando hacia ella? Cada día. Esto no es una vez a la semana, una vez al mes, ni una vez al año cuando hiciste la oración para que Dios bendijera el año. Esto cada día. Cada día estás caminando en su voluntad. Estás haciendo las cosas. ¿A dónde quieres llegar? Replantéatelo. No pierdas el rumbo. Porque cuando perdemos el rumbo nos cansamos, nos frustramos y no vemos el fruto. Porque aquellos no eran las 500 personas que Dios tenía preparadas en Santa Cruz para recibirlo. Entonces dice, pero no fue por culpa de Dios. Fue porque nosotros a veces nos salimos del rumbo o del camino que Él nos marca. Pero Dios tiene para ti las personas preparadas y adecuadas para ayudarte cuando sigues el camino que Él te marca. Mire, nunca el camino que marca Jesús se salta los principios de la palabra de Dios. Porque a veces nos inventamos cosas. Yo hago esto, pero es que aunque no sea, aunque yo entiendo que delante de Dios no es correcto, yo lo voy a hacer porque no se salta la palabra de Dios. Es imposible, el principio de la palabra. Incluso tú puedes estar en el camino y dices, yo voy por la autopista y voy a llevar las 500 Biblias a Santa Cruz y lo tienes en tu mente. No me voy a salir del camino, no me voy a salir del camino. Y vas por la autopista y dices, pero tengo prisa. Y coges el coche y le pisas y lo pones a 190. Estás en el camino, vas hacia la misión. Pero hay un cartel ahí de 120, ¿verdad? Hay un cartel de 120 o no de 120. Y tú vas a 190.
Y tú vas en el camino y tú vas recto a la misión. Pero ¿saben que la Guardia Civil también la puso Dios? ¿Lo sabía? ¿Y qué hace la Guardia Civil? Cumple las normas que Dios le encomendó. ¿Y qué hace la Guardia Civil si te ve a 190? ¿Qué hace? Saca atrás. Y si te coge el helicóptero, menos mal que aquí en Canarias no hay helicóptero de la Guardia Civil, te pueden parar. Detienen la misión. ¿Entiendes lo que le digo? Cuando tú no cumples las normas del reino de los cielos, la misión se detiene. Y ya tú puedes estar orando, ay Señor, me salté el stop, me salté el semáforo, me puse a 190, pero que no me paren porque yo voy con una misión, Te van a parar, porque para eso están, para eso lo hizo Dios. Para eso son las normas del reino de los cielos. Y entonces estás detenido, tú te pones en el coche a orar, que no me detengan, que no me quiten el carnet. Y te mira y dice, oiga, ¿usted no ha pagado el seguro del coche? Oh, pero ya lo pagaré. Pero usted no sabe que legalmente usted no puede conducir sin seguro, no puede mover el coche queda inmovilizado en este momento aquí. Y tú, oh Señor, yo sé que el coche va a quedar inmovilizado, haz un milagro. Dios no puede hacer un milagro porque va en contra de los principios del reino. ¿Tú entiendes? Y tú dices, pero es que es la misión, tengo que llevar las 500 Biblias, lo hago por ti, Señor Jesús. No te va a funcionar. Tienes que pagar el seguro para que te dejen sacar el coche ahí, ¿lo entiendes? Y entonces hay muchas personas que se quedan estancadas, se paran, detienen la misión que Dios lo hizo simplemente porque no están cumpliendo con la norma o con las leyes o con los principios del reino de los cielos. Y ya le digo, fueron puestos ahí para ser cumplidos, aún las autoridades son puestas para ser cumplidos, aún el enemigo está al servicio de Dios. ¿Usted lo sabía? Está al servicio de Dios. Y si le damos derecho se lo damos nosotros, no se lo da Dios. En nuestra vida, está al servicio de Dios, pero tenemos que seguir los principios del reino, principios de obediencia, si no nos quedamos muchas veces inmovilizados. Por eso hoy hay que reflexionar en cómo están haciendo, cómo estamos cada uno de nosotros haciendo las cosas, y tenemos que entender si estamos en el camino, si estamos en el rumbo, o si vamos a tener que salir de esa gasolinera para volver a coger el camino. O salir de donde estamos allá abajo perdidos para seguir a hacer el rumbo y la comisión y la visión que Dios nos está marcando. A veces incluso he escuchado yo muchas veces, posiblemente también lo haya dicho, pues yo sigo para adelante y el que me quiera seguir, que me siga. ¿Usted lo ha escuchado alguna vez? ¿Lo ha escuchado? Yo voy para adelante. El que me quiera decir que no, que se quede atrás. Eso es muy relativo. Eso depende de muchas cosas. Porque si usted está en el ejército de Dios y está yendo marchando para Santa Cruz, no van a marchar 3 delante, 4 detrás y 5 para allá abajo, ¿no? Entonces no es un ejército. ¿O sí es un ejército? El ejército de Dios anda en orden, anda en ritmo, anda al sol que marca el Espíritu Santo. Y hay gente que tiene más empuje, pero tiene que esperar por lo que tiene menos empuje, porque es el ejército de Dios. ¿De quién es el ejército? ¿De Dios? Diga que está a su lado, de Dios. Es el ejército de Dios. Puede que muchas veces usted tenga que cargar con niños y no va a decir, pues yo dejo a los niños tirados. ¿Entiende? Usted tiene que cargar a veces con niños, con personas que están naciendo de nuevo y tiene que ir con ellos. No los puede dejar tirados. Tiene que ayudarlos a llegar con usted. Entonces tenemos que ser conscientes de todas estas cosas. Claro que hay momentos donde cada uno tiene que caminar solo. A veces cuando tú estás tirando por la misión o cuando tú tienes un proyecto de vida y estás en la carretera, si te dice, tranquilos por aquí que van ustedes más, que yo tengo que subir a la montaña aquella a mirar qué hay más allá, a mirar quién nos va a presentar el camino y vas a tener que subir solo a la montaña. Y vas a tener que hacer un esfuerzo y Dios, como hacía Jesús, se encontraba con el Padre muchas veces en lo alto, en la intimidad, a veces lo vas a tener que hacer. Pero al final vas a tener que bajar porque la iglesia, el pueblo de Dios, el ejército de Dios, camina junto al unísono. Por eso digo, las personas que creen que por independiente van a llegar a la visión que Dios tiene para su vida, no se lo creen ni ellos, no es en la palabra de Dios. La palabra de Dios formó la esposa, la iglesia, precisamente para que tengamos esa edificación de los unos con los otros, para que rocemos unos con otros y demostramos que a pesar de que me acabas de rozar y me pisaste el pie, te amo y no te voy a dar un cogotazo. ¿Entiendes? Lo fácil es encerrarte en su casa y así no rozas con nadie, como hacían antiguamente. Se metían en un monasterio de ermitaños y así no tenían problemas con nadie. Pero a eso no nos llamó Dios. Jesús no se metió en un monasterio. Jesús salió a la calle. Jesús habló de una iglesia viva, una iglesia que se mueve en la comunidad, que se mueve en la sociedad, y esa es la iglesia de Cristo. No es perfecta, pero es la esposa. ¿Entiende?
es la esposa. Si usted se cierra su casa para que nadie le critique, pues mal hecho. Usted tiene que salir para que le critiquen y para que usted ya no importa que me critican, yo te amo igual. Vamos para adelante, te voy a ayudar, ¿entiende? Esa es la diferencia del pueblo de Dios y el pueblo que no conoce a Dios. Y hay que romper, la iglesia fue llamada para romper las obras de las tinieblas y para seguir con el legado de Jesús, el reino de los cielos. Eso es lo que tiene que progresar en nuestra vida. Tú tienes que pensar cuando estás en el rumbo, si el rumbo de tu vida está alcanzando los fines para los que Dios te llamó, para ti y para tu casa. Ten clara razón de ser de tu vida, ten el rumbo claro. Y yo me quiero quedar hoy con esos 2 versos o 3 versos que puse ahí al final de este capítulo. Y es el apóstol Pablo, que tenemos que tenerlo claro, que dice: no que yo lo haya alcanzado. Dile al que está a tu lado, no lo he alcanzado. No lo he alcanzado, estoy en el rumbo. No que yo lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Dios lo llamó a usted con un propósito. No crea que solo lo llamó para que usted se vaya para el cielo. Ese no es el propósito. Ese es el propósito individual y egoísta suyo. Dios lo llamó con un propósito mayor que salvarlo a usted solo. Dios lo llamó para formar parte de su esposa, para sentar las leyes del reino de los cielos en la tierra, para que usted sea luz, para que usted mejore como persona, para que usted cada día sea transformado. Para eso lo llamó Dios, para que usted sea una vasija donde el Espíritu Santo pueda fluir y alcanzar a otros. Para eso lo llamó Dios. ¿Entiende? Pablo lo tenía claro. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por la cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Verso 13 dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante. Delante siempre está la palabra de Dios y está Cristo. Y dice el verso 14: prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Póngase en pie conmigo. Tenga el rumbo claro.